Buenos días, gracias por estar ahí en esta última sesión. Soy Jesús Sánchez, soy miembro de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y el plan de marcha es el siguiente. Primero presentaré a los ponentes, después tendrá lugar la entrega de los trofeos o recuerdos, pero no marchéis porque después de ese momento de entregar estos recuerdos, pues es el acto de clausura, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya presentando a los que van a ser ponentes. Pues en primer lugar, tengo el gusto de presentar a uno de los alcazareños de más amplitud de miras que conozco. Es un alcazareño que tiende su mirada más allá de los exoplanetas y los exocometas. ¿Voy bien? Mi amigo Benjamín Montesinos es astrofísico y voy a dar un perfil sobre él. Es alcazareño, como ya he dicho, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford desde el 87 al 92 y como investigador invitado en la Universidad de Rochester, Nueva York. Ha sido director del Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental desde 1997 a 2004. A través del proyecto Estrella Cervantes se asignó a la estrella Muare o Muarae. Arae. Hablaré un poquito. Sí. Se le asignó a esta estrella el nombre de Cervantes, así como el nombre de Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y Rocinante a sus 4 planetas. En la actualidad es investigador en el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología en Madrid y sus líneas de trabajo se enmarcan en la física estelar, con un interés particular en estrellas en formación o que contienen sistemas planetarios similares a nuestro sistema solar, y en la detección de cuerpos pequeños llamados exocometas, orbitando en torno a estrellas distintas de nuestro Sol. Ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales especializadas y, aparte de su trabajo científico, realiza una intensa labor divulgativa con la organización e impartición de cursos y ciclos de charlas, participación en programas de radio y visitas a institutos y colegios. De su capacidad docente y gran comunicador doy fe yo personalmente, porque he estado atendiendo en algunas ocasiones a este tipo de actividades que has desarrollado y es fantástico. Desde 2021 es presidente de la Sociedad Española de Astronomía y es uno de los miembros más antiguos de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, donde ingresó en 2016. Y sin más trámite, don Benjamín, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación para venir a esta charla en el Congreso. Gracias por organizarlo, que organizar un evento de este estilo lleva su trabajo y su tiempo. Y tengo que decir que de todos los congresos al que he asistido, este es realmente singular, porque es el primero en el que veo que hay la oportunidad de beber vino para aclararse la garganta en caso de necesidad. Pero bueno, estupendo. Bueno, voy a hablaros, vosotros sabéis mucho más del Quijote que yo, muchos de vosotros, y yo pues os voy a dar unas pinceladas de la astronomía aquí en el Quijote, y voy a comenzar un poco pues hablándoos de la concepción del universo que se tenía en esa época, pero que veréis que empezaba a cambiar. Estamos en 1605, cuando se publicó en la primera parte del Quijote, en 1615 la segunda,
comienzos del siglo XVII, pero la concepción del universo que existía entonces era el universo aristotélico, con la Tierra en el centro y la Luna, digamos que marcaba el límite entre la región sublunar, que era imperfecta, y la región supralunar, que era perfecta conforme nosotros íbamos hacia ese cielo empíreo, ¿no? La Tierra estaba en el centro del universo y como veis, pues eso queda plasmado en este pequeño parrafito. He puesto párrafos del Quijote con primera, segunda parte y el capítulo, y esta pues en concreto pues es del viaje que hace a bordo de Clavileño. Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, donde se engendra el granizo y las nieves, los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que de esta manera vamos subiendo, esto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos. Y bueno, y aquí tenéis a la derecha pues un esquema, está sacado de un grabado en un manuscrito de una biblioteca alemana, y veis la tierra, el agua, el aire y el fuego, que eran los 4 elementos que formaban la Tierra y ese mundo sublunar. Os voy a leer también un párrafo de un libro de Mariano Esteban Piñeiro, que es un catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, donde nos cuenta qué estaba sucediendo en esas primeras últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII. Dice: las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siguiente estuvieron marcadas por la contemplación de un conjunto de fenómenos cósmicos que sirvieron para acelerar el complejo fenómeno de lo que se ha llamado revolución científica. El registro de estrellas novas, como las de 1572 y 1604, que eran estrellas que aparecían en el cielo de repente, que a simple vista no se veían y de repente aparecían, eran en rigor supernovas, y la presencia en los cielos de varios cometas a partir de 1571 contribuyeron al desarrollo de los instrumentos y de las técnicas de observación astronómica ya avivado por el Renacimiento, e impulsaron las críticas a los presupuestos en que se sustentaba el modelo aristotélico defendido secularmente en las universidades europeas. De hecho, en 1609 es cuando tradicionalmente se datan las primeras observaciones del cielo que realizó Galileo. De hecho, en 2009, 400 años después, celebramos el Año Internacional de la Astronomía, digamos, para remarcar este hito. Hay un artículo que probablemente muchos de vosotros conozcáis, que es este de Felix Meltzer. Dice: tratar del universo todo, la dimensión cosmológica y astronómica del Quijote, donde dice que desde la perspectiva de hoy, de lo que hoy conocemos en ciencia, el Quijote es una obra que trata del universo todo y más en concreto de un universo en proceso de cambio. Al contener una abundancia de metáforas astronómicas que indican la relación renacentista entre el hombre y el cielo, la obra se encuentra dentro de la época de la Revolución Científica, lo que hace del Quijote un documento científico histórico de gran valor que muestra cómo tanto el hombre como el universo empiezan a adquirir trazos que llamamos modernos. Y fijaos que prueba de ello, a pesar de que en ese vuelo de Clavileño pues se pone de manifiesto el modelo de Aristóteles del universo, con esa Tierra en el centro, esos 4 elementos que la forman, hay un pasaje donde dice: el caballero andante ha de ser astrólogo. Astrología y astronomía eran disciplinas, digamos, confluyentes hasta que el método científico las separó, para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Esto es método científico. Tenemos que conocer
a través de las estrellas nosotros podemos conocer muchísimas cosas de nuestra galaxia, del universo, y a través de las matemáticas podemos modelar cómo funciona el mundo. Otro ejemplo, cuando le dice a Sancho, haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, elípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Es decir, está instando a Sancho a que utilice, en este caso, el cielo y la medida de sus coordenadas y de ciertos círculos o círculos máximos fundamentales para intentar entender pues, dónde estamos y dónde se posicionan las estrellas. En el Quijote hay muchas menciones del cielo. Como veis, estoy ilustrando pues, algunas de las diapositivas con los grabados de Gustave Doré, que en cierto sentido se impuso un trabajo también quijotesco, porque decía, lo voy a ilustrar todo, era su ánimo, ¿no? Y bueno, pues 2 o 3 pinceladas, ¿no? Esta frase, que yo soy Don Quijote de la Mancha, a quien está reservada por orden de los altos cielos el dar fin feliz a esta aventura, o esta pequeña poesía que está en una de las novelas intercaladas en el Quijote: hay de aquel que navega el cielo oscuro por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece. Y ahora os voy a hablar, también aprovechando esta cita y este dibujo del vuelo a lomos de clavileño, os voy a dar en esta parte de la charla un par de pinceladas astronómicas, explicándoos un poquito qué es lo que se dice en el Quijote y la interpretación o las observaciones que tenemos en la actualidad. Y sucedió que íbamos por parte donde están las 7 cabrillas, y en Dios en mi ánima, que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, que si no la cumpliera me parece que reventara. Esto es lo que dice Sancho, y las 7 cabrillas, pues sabemos hoy que son las Pléyades. Tenemos a la izquierda una ilustración del libro de Galileo, del Siderius Nuncius, publicado en 1610, es decir, entre la primera y la segunda parte del Quijote, donde, bueno, aparecen ahí varias estrellas y luego, pues, como veis, pues pone estrellas más brillantes en el cielo. Él marca 3 y 2, 5, 6 estrellas. Aquí hay un mapa en el centro donde podéis ver la situación de las Pléyades con respecto a la constelación de Tauro. Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, y Tauro es una de las constelaciones de invierno. O sea, ahora mismo y en los meses que vienen, pues tenemos Orión, que es la gran constelación del invierno, tenemos Tauro, y a la derecha de Aldebarán, de la estrella más brillante de Tauro, aparecen las Pléyades. Y esto es una imagen de las Pléyades tomada desde el observatorio de Monte Palomar, que hasta hace unos años tenía el récord en cuanto al tamaño del mayor telescopio del mundo. Era un telescopio con una abertura, un espejo de 6 metros de diámetro, y ahora mismo el mayor telescopio del mundo, es decir, el telescopio con mayor abertura que existe, está en la isla de La Palma. Es el gran telescopio Canarias, que tiene un diámetro de 10 metros y medio, ¿no? A estos conjuntos de estrellas los astrónomos los llamamos cúmulos. Este es un cúmulo abierto que contiene más de 1000 estrellas, aunque las más brillantes pues son estas que veis aquí. Son alrededor de 10 estrellas muy brillantes, son estrellas muy calientes, y con muy calientes nosotros queremos decir del orden de 20.000 grados la temperatura de ese disco. El Sol para nosotros es una estrella, entre comillas, fría comparado con ellas, porque la temperatura
del disco del Sol que vemos es alrededor de 5.800 grados, ¿no? La edad de este cúmulo se estima en 120 millones de años, que a edades cosmológicas es un tiempo muy corto, porque las estrellas, cuanto más calientes son y más masivas son, menos tiempo viven. Digamos que necesitan quemar mucho su combustible, que es hidrógeno, a un ritmo mucho más grande que, por ejemplo, nuestro Sol, y su evolución pues, son unos pocos cientos de millones de años, comparado con el Sol, que lleva quemando hidrógeno 5.000 millones de años y seguirá quemando hidrógeno otros 5.000 millones de años. En esta diapositiva he puesto los nombres, que son muy sonoros, de las estrellas del cúmulo de las Pléyades, y he puesto al lado, entre paréntesis, la distancia a la que nos separa en años luz, con su error en la medida, que es como hacemos todos los científicos, ¿no? Un año luz, para que os hagáis una idea, es realmente sencillo calcular qué distancia es. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, lo multiplicamos por el número de segundos que tiene un día, que son 86.400, y por los días que tiene un año, y nos sale una cantidad que es más o menos 9 billones con B de kilómetros. Eso es un año luz. La estrella más cercana a nosotros es una estrella que no se ve desde el hemisferio norte, que se llama Próxima Centauri, y esa estrella está situada a 4 años luz, un poquito más, 4,2 años luz. Eso es a la vuelta de la esquina, a nivel cósmico, como las Pléyades. Para mí, 400 años luz es a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de las distancias interestelares y de por qué los viajes interestelares de momento son ciencia ficción, si nosotros nos montáramos en un avión y quisiéramos llegar a Próxima Centauri, a esta estrella que es la más cercana a nuestro sistema solar, tardaríamos 5 millones de años en llegar. Dice, bueno, pero hemos hecho cohetes más veloces, no como el cohete chino este que nos sobrevoló ayer, ¿no? Hay cohetes que pueden alcanzar velocidades de 90.000 kilómetros por hora, es decir, podrían ir a la Luna a esa velocidad en 4 horas. Bueno, pues incluso en ese cohete tardaríamos 50.000 años en llegar a Próxima Centauri. Y fijaos, he marcado aquí 2 estrellas con su nombre y su distancia en años luz en un color distinto, y se me ocurrió ayer, pues ya simplemente viendo los números, restar el año en que estamos del año de la publicación de la primera parte del Quijote y de la publicación de la segunda parte del Quijote, y resulta que si esta noche salís a ver las Pléyades y miráis a estas 2 estrellas, la luz que está llegando a vuestros ojos esta noche salió de esas estrellas cuando el Quijote estaba en la imprenta. O sea, esto es una cosa muy evocativa, en el sentido de que os dais cuenta que los astrónomos somos arqueólogos del tiempo. Cuanto más lejos está un objeto, estamos viendo su edad digamos, en la evolución del universo más temprana. Ahora mismo habréis oído hablar de este telescopio que ya está operando, el telescopio espacial James Webb, que está viendo galaxias que emitieron su luz hace 10.000, 12.000 millones de años. O sea, galaxias que evidentemente habrán cambiado de forma durante su evolución. Y luego, pues, ahora mismo mirando estos números, fijaos qué coincidencia tan buena, 1605, 1615, 300 años después, 1905, 1915, Einstein publicó las 2 partes de su teoría de la relatividad. O sea que es... Y también, pues esta mañana cuando venía oyendo la radio, pues me he puesto radio clásica, y en 1605, pues Tomás Ruiz de Vitoria también compuso el Oficio de Difuntos. O sea que aquí hay una serie de personalidades unidas de manera cósmica de una forma realmente curiosa. No nos hemos puesto de acuerdo Carlos Mata ni Enrique Suárez para hablar de esto que voy a hablar ahora, porque voy a hablar de la famosa bocina, que bueno, no voy a explicar la aventura porque en la
en la contribución que está en el blog de la sociedad y en el libro que acaba de comentar Carlos está, pero he puesto este pequeño texto que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Aquí veis en este grabado de Doré, cuando lo vi así de entrada, me parecía que esas estrellas que hay más brillantes parecían más bien la Osa Mayor, aunque realmente le falta una estrella, pero bueno, bien podría ser. Todos sabéis que la bocina, que se menciona en Cervantes, pues por su forma es la Osa Menor, y la Osa Menor contiene la estrella polar de nuestra época. Como el eje de la Tierra va haciendo un cono y tiene un movimiento de precesión de 26.000 años, en la época de los egipcios, la estrella polar no es la estrella que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis la Osa Mayor abajo a la izquierda, y cogiendo las dos estrellas de más de la derecha, la prolongáis más o menos 5 veces y os encontráis la estrella polar y la constelación de la Osa Menor. Sabéis que las constelaciones no son agrupaciones de estrellas totalmente arbitrarias, de hecho sus estrellas están a distancias muy distintas, no solo unas de otras en el plano del cielo, sino en profundidad. Y por ejemplo la Osa Mayor, nosotros la llamamos la Osa Mayor, los indios americanos la llaman el arado, y los astrónomos chinos la llamaban el recaudador celeste, porque es una constelación que obviamente, como todo el cielo, gira en torno a la estrella polar, y claro, va año tras año recogiendo los impuestos de la gente, ¿no? O sea, yo creo que es un buen nombre para la constelación. Pero bueno, centrándonos en la Osa Menor, pues aquí tenéis una fotografía del cielo, de las muchas que podéis encontrar en internet, donde si se deja una cámara apuntando hacia el norte y se le deja pues un tiempo de exposición, el que te permita la cámara para que no se sature la imagen, pues todas las estrellas, todo el cielo, toda la bóveda celeste gira en torno a la estrella polar. Y eso es lo que le sucede a la constelación, obviamente, de la Osa Menor o de la bocina. Y entonces os he puesto aquí la posición de la Osa Menor sobre el horizonte en una escala de tiempo que es la escala de tiempo que usamos los astrónomos, que es el tiempo universal. En tiempo del Quijote no había esto de son las 10 que son las 12 o son las 10 que son las 11, ¿no? O al contrario. O sea, nosotros los astrónomos usamos el tiempo universal, que digamos que es el tiempo solar, y ahora os contaré algo que quizá muchos de vosotros sabéis, pero que como curiosidad quizá otros no lo sepáis, ¿no? Pero bueno, resulta que el 12 de mayo a las 12 de la noche, a las 0 horas de tiempo universal, las guardas de la bocina, que son las dos estrellas más extremas, están lo más altas en el horizonte, y si vamos recorriendo el año y nos fijamos siempre a las 12 a la medianoche, pues tendremos que mayo, agosto, noviembre y febrero pues han recorrido el cielo. Y durante la noche, obviamente, pues debido a ese movimiento diurno causado por la rotación de la Tierra, también moverse cada hora más o menos 15 grados esta bocina o esta Osa Menor. Y lo que os quería comentar con este vídeo que os voy a poner es que todos estamos acostumbrados, o tenemos en nuestra cabeza decir, la Tierra da una vuelta en torno a sí misma cada día o cada 24 horas. Pero lo que os voy a mostrar aquí es que esas 24 horas no son las 24 horas de nuestro reloj. O sea, fijaos en este punto, en este vídeo, pues resulta que veis más o menos alguien que esté en Florida, que tiene justo el sol enfrente de él, es su mediodía, ¿no? Claro, la Tierra gira, pero la Tierra también orbita en torno al Sol. Entonces, si le damos al vídeo... Oh, ¿qué pasó? A ver si... Sí.
Fijaos, ahora la Tierra empezará a girar sobre sí misma. Ha dado media vuelta sobre sí misma y ahora ha dado una vuelta exacta, pero veis que no es mediodía todavía para el habitante de Florida, sino que tiene que girar un poquito más. ¿De acuerdo? O sea, cada día solar es una vuelta 360 grados más un grado. Entonces, nuestro tiempo, el tiempo nuestro de reloj, nuestro tiempo universal, son 24 horas, pero no corresponde a una rotación de 360 grados de la Tierra. Y es por eso por lo que cada noche, aunque sea inapreciable, el cielo es ligeramente distinto. Si nosotros esta noche o mañana quisiéramos ver exactamente las estrellas en la misma posición del cielo, tendríamos que mirarlo 4 minutos antes. Y pasado mañana 8 minutos antes. Y es por eso por lo que a una misma hora el cielo va cambiando. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a terminar la charla pues explicando un poquito algo que ya os ha adelantado pues, el moderador de esta sesión, y es mi conexión con esta sociedad. En 2005 la Unión Astronómica Internacional, que es la especie de ONU de los astrónomos, y es la que fija las reglas para la nomenclatura de los objetos astronómicos, pues lanzó una iniciativa que pareció muy bonita, y era poner sobre la mesa 40 estrellas que tienen sus nombres técnicos y sus nombres de catálogo, y dejarlas abiertas a que todo el mundo, esto era una cosa abierta, a toda la población mundial, votara por candidaturas que promovieran pues, sociedades astronómicas de los diversos países, ¿no? Entonces, desde la Sociedad Española de Astronomía, desde el Instituto Cervantes, el Planetario de Pamplona y otras instituciones, dijimos, bueno, pues vamos a cogernos una estrella que en ese momento, bueno, tenía 4 planetas descubiertos en torno a ella. Ahora mismo se conocen más de 5.000 planetas orbitando estrellas relativamente cercanas al Sol, y entonces pues lanzamos la candidatura de decir, bueno, pues Shakespeare tiene nombres de satélites en Urano, por ejemplo, y Cervantes, pues aparte de, creo que un asteroide, no tiene nada en el cielo. Pues vamos a promover esta candidatura, y propusimos que la estrella Muara, que es una estrella desde el hemisferio sur se ve perfectamente, y desde la Mancha se ve muy rasando el horizonte. Está en la constelación del Altar, de Ara en latín, y propusimos que la estrella se llamara Cervantes y que sus 4 planetas se denominaran Quijote, Sancho, Rocinante y Dulcinea. Entonces se abrió el periodo de votaciones y esta candidatura arrasó. Luego nos dimos cuenta, podíamos haber ido, pues, y haber sido más ambiciosos y coger una estrella con más planetas, pero bueno, y ahora veréis por qué. Os he puesto aquí esta diapositiva que está sacada de una base de datos estelares que se llama SIMBAD, que está en Estrasburgo, en el Centro de Datos Estelares, donde hay datos de cientos de miles de estrellas, y ahí tenéis pues Muara con todas las denominaciones que hay pues, de múltiples catálogos, y veis ahí arriba que tiene como nombre Cervantes, ¿no? Y que se puede usar, yo lo puedo usar en un artículo científico. Si yo quisiera hablar de esta estrella y yo pusiera el nombre de Cervantes, en el proceso de arbitraje del artículo nadie me iba a decir que por qué estoy usando este nombre, ¿no? Bueno, para la candidatura de la estrella Cervantes le pedimos a Forges, que además estaba muy interesado en ciencia, que nos ayudara, y entonces nos preparó este dibujo, ¿no? Que salió pues justo el día antes que se abriera el periodo de candidaturas, de votaciones, y además en el 468 aniversario del nacimiento de Cervantes. Y entonces dice Sancho, que sepa vuesa merced que a una estrella la quieren llamar Cervantes, y a sus 4 planetas Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante. Y Rucio está pensando eso, y a mí que me zurza. Si hubiéramos cogido una estrella con 5 planetas, pues le hubiéramos puesto el nombre de Rucio, y con más planetas,
pues Pandafilando, hubiera quedado fantástico ponerle ese nombre a un planeta. Bueno, pues nada, simplemente muchas gracias, porque también, como dice el Quijote, de gente bien nacida, es agradecer los beneficios que reciben, y para mí pues es un beneficio y un placer pertenecer a esta sociedad y haber venido aquí a dar esta charla. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Muy interesante. Me he quedado con una frase que me ha encantado. Los astrónomos somos arqueólogos del tiempo, que además de ser una frase certera, pues tiene un componente poético importante. O sea que, además de lo que nos has comentado, esto me parece fundamental. Si os parece, el turno de preguntas y de debate lo podemos hacer conjunto al final, después de la intervención de nuestra próxima invitada, que es doña Lucía López Rubio, conocida antigua de la Sociedad Cervantina. Participó con nosotros en una mesa redonda en el Toboso en el año previo a la pandemia, en 2000. Puerto Lápice. Puerto Lápice. Sí, ¿qué he dicho? Toboso. Toboso. No sé, un cruce de línea. Sí, Puerto Lápice, efectivamente. Bueno, Lucía es doctora en lengua española y sus literaturas, licenciada en Filología Hispánica, máster en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en alta especialización en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sus líneas de investigación se centran en la literatura de los siglos de oro y especialmente en la figura de Cervantes y su obra, en torno a las cuales ha publicado varios trabajos en revistas y editoriales especializadas. Actualmente trabaja como profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid, donde combina su investigación en literatura áurea con estudios sobre literatura contemporánea. Es autora del libro El matrimonio en las novelas ejemplares y el Quijote, la influencia del modelo histórico, social y legal de los siglos XVI y XVII. Es una obra que aborda distintos aspectos sobre la cuestión matrimonial en ambas obras de Cervantes y que trata particularmente de un análisis interdisciplinar que tiene en cuenta la realidad histórica, legal y social del siglo de oro. Su aportación, su comunicación, se titula Matrimonio, muerte y devoción, el refugio religioso de algunas mujeres cervantinas. El hilo conductor va a ser las tres mujeres de las obras cervantinas, tres personajes de Cervantes que adoptan la decisión de terminar haciendo un refugio religioso, dando los avatares de su vida, pero nos lo va a explicar con más detalle seguidamente doña Lucía. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jesús. Es un placer compartir mesa contigo y con Benjamín. Y bueno, pues antes de comenzar, creo que debo empezar dando las gracias. Es un placer estar en Alcázar de San Juan, participando en un congreso cervantino. Y bueno, pues no tengo palabras para agradecer a esta invitación a la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, quienes en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan nos habéis recibido a todos con generosidad y amistad. También quiero agradecer a Carlos Mata y al Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra que hayan confiado en mí para participar en este congreso y sobre todo el trabajo de organización que has hecho para que podamos disfrutar todos estos días. Además, quiero extender estas palabras a la Denominación de Origen La Mancha Vinos,
a la Universidad de Castilla-La Mancha y al Instituto de Estudios Agriseculares, que habéis colaborado enormemente para que este evento pues, sea perfecto y haya podido realizarse. Bueno, sin más y sin menos, voy a pasar a leer mi ponencia para no exceder el tiempo que tengo asignado. Bueno, en la obra cervantina encontramos personajes que toman decisiones singulares, a veces en respuesta a problemas sociales y otras para favorecer tramas narrativas. Sin embargo, hay una cuestión que llama la atención en parte de las obras, y es el hecho de que varios personajes femeninos acudan a la religión como alternativa al estado matrimonial en circunstancias que en un principio no eran propicias para ello, ya que mientras que es común encontrar en su narrativa mujeres que tras haber sido deshonradas no se plantean recurrir a un encierro, otras, sin embargo, en circunstancias mucho más favorables, en las que sí que pueden casarse, pues sí que lo hacen. En este trabajo voy a analizar a 3 de estas mujeres. La primera será Leonora, la protagonista de Celoso Extremeño. La segunda será Claudia Jerónima, uno de los personajes del Quijote. Y la tercera, también Leonora, pero en este caso un personaje del Persiles. De todas ellas se ha escrito mucho y en particular se ha abordado esta decisión desde diferentes interpretaciones y perspectivas, todas ellas válidas y justificadas, pero al no ser únicas, entiendo que todavía cabe lugar mi interpretación en este asunto. Porque en muchas ocasiones la solución más sencilla es aquella que encierra una respuesta a la resolución de los acontecimientos. Comenzando con Leonora, protagonista de Celoso Extremeño, todos sabemos de este personaje que durante su matrimonio vive un encierro extremo que finaliza en tragedia con la entrada de Loaysa en la casa, y con esta se produce la muerte de Carrizales. Aunque Leonora no ha causado daño físico a su marido, el hecho de haber cumplido sus mayores temores lo llevan a morir repentinamente. Y es justo este momento el que nos interesa, pues Carrizales en su lecho de muerte, en lugar de pedir confesión y hacer testamento, dice, cito: «Mandaré doblar la dote a Leonora y le rogaré que, después de mis días, que serán bien breves, disponga su voluntad, pues lo podrá hacer sin fuerza a casarse con aquel mozo, a quien nunca ofendieron las canas de este lastimado viejo. Y así verá que, si viviendo jamás salí un punto de lo que puede pensar ser su gusto, en la muerte hago lo mismo, y quiero que le tenga con él que ella debe de querer tanto». Él cree que doblando la dote de Leonora y bendiciendo su matrimonio con Loaysa muestra bondad y obtendrá redención, y quizás fuera esa su intención, pero lejos de lo esperado, Leonora hace un uso muy diferente de su voluntad. Y el mismo texto lo indica, dice: «Quedó Leonora viuda, llorosa y rica, y cuando Loaysa esperaba que cumpliese lo que él sabía que su marido en su testamento dejaba mandado, vio que dentro de unas semanas entró a monja en uno de los más recogidos monasterios de la ciudad». Este desenlace nos mueve a ver que Leonora pudo tener remordimientos y quizás aborrecer a Loaysa, pero más allá de eso, Cervantes finaliza la novela con un pequeño apunte a modo de moraleja, diciendo: «De lo menos hay que confiar de verdes y pocos años, si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil negro y tendido, y tocas blancas y luengas». Es decir, nos aclara que el problema más grave de la niña es su edad y falta de experiencia. Luego su error queda en cierto modo justificado y además añade con cierta ironía: «Solo no sé qué fue la causa que Leonora no puso más ahínco en disculparse y dar a entender a su celoso marido cuán limpia y sin ofensa había quedado en aquel suceso. Pero la turbación le ató la lengua y la priesa que se dio a morir su marido no dio lugar a disculpa». Finalmente el autor nos dice que su incapacidad para desenvolverse en el mundo, para hablar y para ser airosa, la lleva a no saber justificar bien lo ocurrido, y la edad avanzada de su marido le hace morir antes de enseñarle retórica, una cualidad que casi todas las mujeres cervantinas poseen y les permite escapar de los peligros. Si además comparamos esta novela con su entremés homónimo El viejo celoso, entendemos que Cervantes se burla de los matrimonios muy desiguales y aprueba en cierto modo la infidelidad femenina en estos casos. De manera que la entrada de Leonora en un convento no puede ser un castigo ni literario ni autoimpuesto específicamente para ella, sino un lugar de escape. Aunque su decisión no se trata de un desacato social,
Su estado de viuda rica e independiente la convertía en un individuo peligroso, como explica Mariló Vichy. Su determinación de recluirse en un monasterio revela lo que ya nos había indicado el narrador del texto. Leonora no se siente en cautiverio. Su contacto con el exterior, lejos de ser agradable, no le ha resultado beneficioso, ni le ha aportado libertad, de modo que para continuar su vida elige vivir el aislamiento y la virtud. El deseo de no retomar su estado de casada tampoco responde a un sentimiento de culpa, como explica Perry, ya que a pesar del aparente encierro y de la exigencia de la abstención sexual, la libertad de la que gozaban las féminas en los conventos era muchas veces mayor de la que tenían las mujeres casadas de la época. Por otra parte, no es casual que ella pueda acceder a este estado, que tampoco era el más reverenciado en ese tiempo, y que el mismo Cervantes rehúsa para sus personajes en el Persiles, como explica Carlos Mata al hacer referencia a Constanza, quien es convencida de no entrar en un convento con el consejo de esperar a volver a casarse y así medrar económicamente, como de hecho ocurre en esa novela. En este caso, Leonora ya cuenta con la herencia que necesita y es la única mujer que puede tomar la decisión de forma coherente y parcialmente justificada, pues ya ha cumplido con parte de lo que se esperaba de ella en la sociedad. Además, vivir en reclusión le permitía evitar ser víctima de engaño otra vez y no sabemos hasta cuándo podría ella estar recluida, pero como no lo hace de forma obligatoria o de forma obligada, entendemos que si en un momento dado ella se encuentra con el conocimiento suficiente para salir del encierro, podrá llevarlo a cabo. El segundo personaje del que voy a hablar es Claudia Jerónima. Ella es un caso muy especial que no puede ser analizado en contraste regular con el resto de mujeres que aparecen en la obra cervantina, pues tiene dos características que la alejan desde el comienzo hasta el final de su intervención de ellas. En primer lugar, su origen y condición social. Ella es una bandolera, es hija del jefe de uno de los clanes de bandoleros más importantes del momento, y esto la permite tener un código de conducta diferente al establecido por la sociedad, pues solo debe respeto a su padre. Además, en el instante narrado, se halla sola en el lugar y con la convicción de haber sido ultrajada, algo que no puede pasar por alto. Y en ese momento decide hacer una puesta en escena que le permita dar rienda suelta a la venganza. Entonces se viste de hombre, se monta a caballo y dispara a su prometido con intención de matarle y así impedir que la deshonre casándose con otra mujer. Voy a citar el texto porque nos genera una imagen muy clara de lo que ocurre. Recibí nueva que me turbó el sentido y acabó la paciencia, y por no estar mi padre en el lugar, le tuve yo de poner en el traje que ves. Y apresurando el paso a este caballo, alcancé a don Vicente, obra de una legua de aquí. Y, sin ponerme a dar quejas ni a ver disculpas, le disparé esta escopeta y por añadidura estas dos pistolas. Y a lo que creo le debí de encerrar más de 2 balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde envuelta en su sangre saliese mi honra. Una vez ha cometido el crimen, busca a Roque Guinart para que le ayude a huir, pero lo llamativo de este caso no es lo narrado hasta aquí, sino el desenlace que ella escoge. Vemos en el relato que mientras que Leonora era descrita con inocencia y bondad, Claudia Jerónima se muestra abiertamente culpable y carente de conciencia, pues lejos de planear, confesar y acatar las consecuencias, se dispone a organizar su vida. El único punto en el que va a coincidir con el personaje anterior va a ser que decide también ir a un monasterio, pero va a ser un monasterio diferente. Cito: Claudia dijo a Roque que querría irse a un monasterio donde era abadesa una tía suya, en el cual pensaba acabar la vida de otro mejor esposo y más eterno acompañada. Al abuelo Roque, su buen propósito, ofreciósele de acompañarla hasta donde quisiese y de defender a su padre de los parientes y de todo el mundo si ofenderle quisiese. No quiso su compañía a Claudia en ninguna manera y, agradeciendo sus ofrecimientos con las mejores razones que supo, se despidió de él llorando. Si nos centramos en la frase final sobre su retirada al convento, dice, en el cual pensaba acabar la vida de otro mejor esposo y más eterno acompañada. Podemos ver aquí el egoísmo de la joven y la incongruencia de sus palabras, pues de no haber asesinado a su esposo, quizás le habría sido más agradable el matrimonio y mucho más duradero. Comparar a este hombre con Dios habiendo cometido un crimen es cuanto menos controvertido. Y en realidad denota que su decisión no está relacionada con el arrepentimiento ni con el sentimiento religioso, sino por conveniencia.
Esta reclusión tras una tragedia amorosa era algo común en las novelas de caballerías, tal y como indica Domenech, al establecer una serie de coincidencias con el Amadís de Aula y el relato de Claudia Jerónima, donde un punto de unión es el refugio en el monasterio, como lugar de refugio y retiro de los afligidos y de los enamorados. A pesar de lo idealizado del plan, no debemos olvidar que en nuestra novela la clave de interpretación no es rígida ni seria, es más, Cervantes suele aprovechar los elementos comunes para hacer sátira de los problemas sociales. De modo que podemos afirmar que ese monasterio paradisíaco aquí no será más que un lugar donde esconderse de enemigos, protegida por su tía, quien incluso en su posición de religiosa apoyará y fomentará su forma delictiva de vida. Y finalmente, por la libertad que podrá obtener cuando se olvide el asunto, dado que su encierro no tiene tampoco por qué ser eterno, pues ella no responde a las normas de la caballería, ni de la moral del siglo XVII, ni a más orden que la que ella misma quiera imponerse llegado el caso. La inclusión de este personaje que no es juzgado por la ley, pues no se somete a ella, despierta también las palabras de juicio por parte de Don Quijote y de Sancho, que se aplicarán también a la figura de Roque Guinart, de forma que no se trata de una sentencia parcial o sexista, sino igualitaria hacia aquellos que no cumplen con lo establecido por la sociedad. Finalmente, llegamos a la última de las mujeres analizadas, Leonora, la prometida de Manuel de Sosa Coitiño, el portugués del Persiles. De ella se ha hablado mucho por su irrupción en la novela y también por su desaparición. Nos centraremos en esta ocasión en la puesta en escena de Leonora. Como indica Keila, la boda de ambos se plantea como una farsa teatral en muchos sentidos, pero sin lugar a dudas lo más llamativo es la representación de Leonora y de las monjas que la acompañan, quienes al afirmar que ella se casará con Dios, la desnudan y le cortan el pelo, despojándola así de su belleza física y de sus posesiones materiales. Esta imagen resulta impactante para Manuel de Sosa, pero también para el lector. Cervantes juega bien con la vestimenta y la belleza corpórea femenina para otorgar y restar honra y pureza al personaje. De esta forma, ella despoja a Manuel de la posesión conyugal y erótica de su persona para otorgarle su alma a Dios. Por ello debe hacer olvidar a su prometido y a los asistentes al enlace todo vestigio material y terrenal de su persona. Aunque ella parece haber vivido con verdadera devoción religiosa y el desdén a Manuel no le supone un problema, causa extrañeza en el lector y en sus conciudadanos que la muerte de su enamorado sí que lo haga, hasta el extremo de morir ella también. Lo que nos lleva a plantearnos dos cosas: en qué medidas Cervantes aprueba la elección devota del personaje y cómo se extiende en ella el tópico del enamorado portugués. En primer lugar, partimos de la reticencia en la época de ver con buenos ojos que una mujer con posibilidades de casarse vistiera los hábitos, siendo juzgado como algo contrario a la ley natural. De hecho, si analizamos su discurso, veremos la presión que ejercen los padres para aceptar un matrimonio no deseado, pues probablemente ellos ya conocían su deseo de no ser casada. Cito: «Bien sabéis, señor Manuel de Sosa, cómo mi padre os dio palabra que no dispondría de mi persona en 2 años, que se habían de contar desde el día que me pedisteis fuese yo vuestra esposa, y también, si mal no me acuerdo, os dije yo, viéndome acosada de vuestra solicitud y obligada de los infinitos beneficios que me habéis hecho, más por vuestra cortesía que por mis merecimientos, que yo no tomaría otro esposo en la tierra sino a vos. Esta palabra mi padre os la ha cumplido, como habéis visto, y yo os quiero cumplir la mía, como veréis. Y así, porque sé que los engaños, aunque sean honrosos y provechosos, tienen un no sé qué de traición cuando se dilatan y entretienen, quiero, del que os parecerá que os he hecho, sacaros en este instante». Si recordamos en la entrevista que tiene previamente Manuel con ella y con la familia, solo habla el padre, que promete dar a su hija en matrimonio y que ella será obediente. Esta palabra se habría cumplido de no haber escogido Leonora ser monja, pues es de las pocas alternativas legal y moralmente aceptadas para obtener la nulidad matrimonial según el Concilio de Trento. Siempre que el matrimonio no hubiera sido consumado, como es el caso, pues la promesa de matrimonio ya tenía un gran peso en el enlace. Sin embargo, es curioso que en el Catecismo Romano, destinado a explicar lo acordado en el Concilio de Trento a los individuos, se incide la importancia de contraer matrimonio y consumarlo sobre la posibilidad de hacer votos religiosos, elevándolo sobre cualquier otro estado, incluido el religioso. Este punto es precisamente el que hace del personaje un caso especial, pues ella se siente culpable frente a Manuel por su decisión y por ello le da explicaciones públicas. Le dice:
Yo, señor mío, soy casada y en ninguna manera, siendo mi esposo vivo, puedo casar a Manuel, su honra queda intacta ante todos, pero también la de su prometido, pues no ha sido ni ultrajado por una infidelidad ni agraviado con engaño. La alabanza que hace de él como un candidato a esposo perfecto le deja en buen lugar. Pero además le añade un permiso extra, y ella le dice: si esto os parece traición o descometido trato, dadme la pena que quisieredes, y el nombre que se os antojare, que no habrá muerte, promesa o amenaza que me aparte del crucificado esposo mío. Esta sumisión le da la oportunidad de liberarla o de castigarla públicamente, aunque en realidad es una licencia retórica, no real, porque al haberse consagrado previamente a Dios, está libre para rehusar casarse con Manuel. De hecho, lo que ocurre a continuación es una representación silenciosa y pública de su profesión, la cual no espera a la respuesta del novio. Cito: cayó, y al mismo punto la priora y las otras monjas comenzaron a desnudarla y a cortarle la preciosa madeja de sus cabellos. Al ver esto, él también hace una buena representación, le besa la mano en símbolo de respeto y profiere su aprobación. Sin embargo, una vez hecho esto, baja, como él mismo indica, del teatro de la representación, pierde el juicio y con él progresivamente la vida. Así llegamos a la segunda cuestión. Siendo Leonor una mujer que no siente amor profano ni erótico, contrasta que muera de desamor e imita el destino de su prometido. Aunque Leonora es claramente penalizada en esta edición, sorprende que al final de su vida, el mismo Cervantes, al igual que otros de sus contemporáneos, hiciesen uso de la costumbre de ingresar en una orden religiosa. De hecho, Cervantes lo hace después de haber contraído nupcias y haber engendrado una hija. Y no solo Cervantes lo hace, también su mujer, sus hermanas y su hija ingresaron en la orden franciscana. Quizás ahí se encierra la afrenta social de la joven, porque escoge la vida virginal en un momento no adecuado. Esto explica que los que conocen el suceso no vieran con buenos ojos su devoción, pues aunque el hombre que narra la suerte de Leonora no tiene claro los motivos, añade dos suposiciones para explicar su muerte. La primera, a causa de su voto de castidad o estrechez, y una segunda opción, por su mala conciencia. No obstante, fuera cual fuese el motivo, lo que sí entendemos es que Leonora expira igual que Manuel, de angustia o de desesperación. De esta forma, su muerte es otro castigo para la joven, a quien sus sentimientos la traicionan y la llevan a abandonar su fe, dejándose morir. Además, ella sufre otra afrenta narrativa, y es que Cervantes no le da voz directa en el texto, sino que es Manuel quien narra lo ocurrido, por lo que no es posible asegurar que nada de lo narrado ocurriese tal y como se cuenta. Incluso puede que ni siquiera su muerte aconteciese de tal modo como indica Paxi, algo que opera un daño mayor en su honor al no poder dar cuenta de su propia falta. En cualquier caso, el romanticismo portugués la alcanza y pasa a la historia por morir de desamor y no de devoción, un final negativo y en cierto modo irónico que nuestro autor nos ofrece para este personaje. En definitiva, dejando a un lado lo excepcional de los personajes femeninos y los casos presentados, no debemos olvidar que Cervantes era un hombre de su tiempo y las mujeres que presenta también lo eran. La libertad que exigen y buscan procedía de su falta de ella, por tanto era mucho más sencillo y jugoso presentar tramas protagonizadas por seres carentes de actuación en busca de ella. No por ello, el fin que se les destina es menos verosímil, ya que su decisión de recluirse en un monasterio, por más lícita que pareciera, no recibe la aprobación total, pues ninguna de ellas cumple completamente el protocolo exigido para acceder a ese estado. Y todas ellas suponen un peligro para el mantenimiento del orden social establecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu intervención, un enfoque muy original de aspectos muy interesantes. Entonces podemos abrir ahora un turno de debate, de participación. Entonces, los que queráis, ya tenemos una pregunta, rapidez y eficacia. Manuel. Para Benjamín. ¿La posibilidad de encontrarle nuevos planetas a Cervantes está agotada? Lo digo porque desde la Sociedad Cervantina podríamos empezar a pensar y proponerte nombres que lleves en cartera por si se da el caso. Pues, de estas estrellas se hace seguimiento y de momento
no se ha encontrado ninguno más, pero eso no significa que no los haya. O sea, ahora mismo, o sea, cuando se descubrieron los primeros planetas, de hecho el primer planeta fue muy raro y lo descubrió Michel Mayor, que estuvo visitándonos pues hace un poquito más de un año. El primer planeta extrasolar que se descubrió en torno a una estrella que es muy parecida al Sol, era un planeta más masivo que Júpiter y pegado a su estrella. O sea, daba una vuelta en torno a la estrella en 4 días, más o menos. Y eso, en el sistema solar, los planetas masivos están alejados y los planetas pequeños están más cerca del Sol. Los métodos de detección han ido progresando cada vez más y ya estamos en posición de descubrir, o casi, planetas parecidos a la Tierra a distancias de la estrella parecidas a la distancia Sol-Tierra. Entonces, los sistemas planetarios que hay ahora descubiertos, que tienen 2, 3, 4, hay un sistema planetario que tiene hasta 7 planetas, muy probablemente estén incompletos, porque todavía no hemos sido capaces de detectar los planetas más pequeños, o sea que no se descarta que alrededor de la estrella Cervantes pueda haber más planetas. Es que ya me estáis haciendo una lista. No, Rucio el primero. Rucio el primero. Rucio el primero, que se quedó el pobre sin planeta. Otra cosa, sí. Esa composición que has hecho con las 4 posiciones de la osa, me ha recordado mucho las aspas de un molino. ¿Iba buscando eso? Sí, es que al final todo es cíclico en esta vida, ¿no? Como esta composición de aquí, esto pues veis ahí a Don Quijote, pues en la aventura de los molinos, pero en vez de las aspas son galaxias, ¿no? Como nuestra Vía Láctea, ¿no? Y es que sí, o sea, ya has visto la fotografía del cielo cuando uno se fija en la estrella polar y todo el cielo rota en torno a ella, y efectivamente si ponemos más veces la... Pues sí, podemos poner entre agosto y noviembre, ponemos septiembre, octubre y nos quedan unas... Bueno, aquí son las 4 aspas de un molino, queda bonito. Camil, sí. Gracias por tu presentación estelar en todos los aspectos. ¿Puedes explicarnos brevemente, que entendamos el tema de las esferas del universo que tenía el universo renacentista? ¿Qué son esas esferas? Bueno, pues yo creo que o sea, al colocar la Tierra en el centro del universo, pues siempre había un afán de ir un poco más allá. Y pues no solo era Aristóteles y su escuela los que crearon esta concepción del universo, sino que, por ejemplo, te vas a la Divina Comedia y también pues tiene sus distintos niveles, ¿no? O sea, yo creo que todo esto proviene fundamentalmente de 2 cosas. Una es, obviamente, hasta que se inventó el telescopio, la falta de una instrumentación adecuada para observar el cielo, y aún así se podían conocer muchas cosas, porque hoy sabemos que desde civilizaciones anteriores se podían predecir eclipses, y otra era incluso la propia falta de experimentación. A Aristóteles no le gustaba nada la experimentación, o sea, no era algo que él ejercía, pues porque el método científico no estaba desarrollado. Entonces, yo creo que esas esferas, o sea, fijaos que cuando uno mira al cielo en una noche y no sabes ahora nada de lo que sabes, pues te crees que la bóveda celeste es realmente una bóveda, ¿no? O sea, que no hay distancia entre los objetos. Y ahí pues aparecen las distintas cosmologías o cosmogonías, ¿no? Pues había algunas cosmologías que decían, bueno, nosotros estamos cubiertos por una bóveda y lo que estamos viendo en el cielo son pequeños agujeritos de esa bóveda, porque más allá hay un fuego. Es algo lógico de pensar si no sabemos nada. Entonces, realmente aquí, digamos que un historiador tendría mucha más
prestancia que yo para explicar todo este tipo de cosas, pero sí, a mí realmente me asombra la imaginación que tenía toda esta gente. Es comprensible, por ejemplo, lo de los 4 elementos. Eso es bastante comprensible cuando no se conocía la existencia de los elementos químicos, a pesar de que la palabra átomo viene de los griegos, y ya ahí alguien dijo que la materia debía estar compuesta de partículas que no podíamos ver, ¿no? Pero todas estas esferas que hay, claro, al colocar la Tierra en el centro y los planetas en sus órbitas, pues claro, la gente se empezaría a preguntar ¿y qué hay más allá? Y cuando se introduce, que estaba íntimamente ligado el concepto de la religión, ¿dónde está el cielo y dónde está Dios, ¿no? Entonces, por eso el mundo sublunar de Aristóteles, como lo conocemos, y aquí pues pasan cosas que realmente no son demasiado agradables, pues era un mundo impuro, mientras que por encima de ese mundo lunar, que además está el Sol, ya las cosas son puras y tenemos otras esferas, ¿no? Pero claro, luego llega Galileo y ve que en el Sol hay manchas, que en la Luna hay cráteres, que en torno a Júpiter, por ejemplo, y eso se puede ver con un telescopio pequeño, se pueden ver 4 satélites orbitando, y entonces, claro, dice, pero bueno, no estaba la Tierra en el centro, o sea, ya digamos que el método científico empieza a limpiar todas estas cosas. Y el famoso primer móvil que también aparece. Sí, eso es, pues ahí está Dios, digamos que moviéndolo todo, ¿no? Ahí arriba. Pero que a veces, cuando uno prepara alguna edición de un clásico de aquella época, se encuentra con unas dificultades de este tipo, ¿no? Porque lo que sabemos hoy no sirve, claro, no sirve para entender aquello también. Muchísimas gracias. Y de todas formas hay cosas que hasta hace muy poco pues se creía que, por ejemplo, los griegos eran buenos en matemáticas, pero sabéis que se encontró hace ya unos pocos años en un pecio una máquina, que es la máquina de Antiquitera, que resulta que era una máquina con engranajes que permitía predecir muchos fenómenos astronómicos, eclipses, por ejemplo, ¿no? O sea, que esta gente, simplemente observando sistemáticamente el cielo, y no los griegos, que esto hace 2000 años, los babilonios, los egipcios, podían predecir eclipses, podían predecir... Además que, bueno, luego le daban la connotación de fenómenos de mal agüero, ¿no? Ahora mismo me parece que era en algún tiempo en la civilización babilónica, cuando descubrían un cometa, como el cometa era signo de mal agüero, digamos que ponían un rey suplente durante un periodo hasta que pasara el cometa, por si acaso, ¿no? Y después y no pasaba nada, volvían a poner al rey titular. Hay por ahí Manuel, perdón. Hay por ahí unos libros que, no, el autor, no sé qué parece en una edición, porque me gustan estas rarezas, que son algo así como historias prodigiosas, algo por el estilo. Y algo que se repite muchísimo, ¿verdad? Hay uno que es ya muy típico, ¿no? La señora que está haciendo el amor con el marido y está pensando en un negro y el hijo que sale pues es negro. Había cosas de estas, ¿no? Pero una de las razones, que por eso le digo al astrónomo, era muchas visiones en el cielo, que se llegaron a ver batallas navales, y con testigos de vista, una cosa curiosísima. Y hay este libro de historias prodigiosas que todos son disparates Sí, bueno, es que antes lo estaba comentando, nuestra batalla que sigue existiendo es la batalla... No, nuestra batalla ahora es la batalla contra la astrología, ¿no? O sea, intentar hacer ver que primero las constelaciones son agrupaciones arbitrarias de estrellas que no tienen ningún sentido, que Urano o la posición de Urano y Neptuno con respecto a la constelación que estaba en el horizonte cuando naciste vaya a imprimir algo a tu carácter. El otro día, pues lo estaba comentando también aquí,
habéis visto que una de mis afiliaciones es Centro de Astrobiología, ¿no? Pues los medios de comunicación se comen sílabas y entonces nos ponen Centro de Astrología. Yo digo, Dios mío, otra vez, ¿no? Bueno. Vamos a dar paso a más intervinientes. Manolo, creo que habías pedido la palabra. Nada, felicidades a los dos ponentes. Y bueno, una pregunta a Lucía y otra vez a mí. Si yo quisiera, por poner un ejemplo, hacer una serie de Netflix, es decir, actualizar esas novelas, ¿qué final tú crees que tendrían en el siglo XXI? No sé. ¿Cómo la mujer entonces? Pues, a ver, todo lo que se ha hecho adaptando las obras cervantinas, hay que tener en cuenta que el Quijote sí que tuvo éxito, pero el resto de las obras en su época no era lo más leído ni lo más disfrutado. ¿Por qué? Porque no ofrecían esos finales que a la gente le gustaban. Quizás quizás los entremeses o quizás alguna de las obras como La Gran Sultana pues podría ser llamativa. Pero todas estas mujeres explicando un poco esa picaresca que no explicaba nunca del todo, romperían un poco la magia. Al final cada cosa tiene lugar en su tiempo, en su lugar, en su modo y en su forma, ¿no? ¿Podemos darle un sentido? ¿Podría tener lugar? Pues seguramente sí, porque bueno, pues ha habido adaptaciones que han sido buenas o que se han seguido, pero quizás lo más parecido a esto sería el Ministerio del Tiempo, y van tomando elementos muy curiosos o muy puntuales, ¿no? para atraer a ese espectador actual y al final lo que atrae es a ese espectador especializado al que le gusta la literatura y ve el plano completo de esa pequeña anécdota. Pero no sé si tendría lugar o cabida una historia completa tal cual la tenemos, o si se podría adaptar el final. Pero bueno, si nos contratan seguramente... Muy bien, estamos ya en el tiempo de descuento. La última una pregunta, rápida. si os parece. Sí, esta es para Lucía. De la exposición que tú has hecho, ¿cabe inferir que Cervantes estaba obsesionado con que la mujer acabara en un convento? ¿O es un recurso más, como por ejemplo que Don Quijote tuviera una amada etérea o que la pastora Marcela se reivindicara como mujer? O sea, ¿es como un elemento más para darle variedad al Quijote o estaba obcecado? ¿Qué crees? Yo creo que es un elemento más, o sea, yo creo que no estaba obcecado con muchas cosas, pero sí que hace una revisión a lo largo de todas sus obras de todos los problemas sociales, y además en todos los problemas no nos presenta la solución habitual, sino que nos presenta el problema y cómo lo resolvería un ciudadano de a pie. Y al final los ciudadanos de a pie resuelven el problema a su manera y con cierta ironía para salir ventajosos del mismo. Entonces, son 3 casos en 1000 páginas entre todo, o un poco más, ¿no? Si pensamos en el Quijote y el Persiles, podríamos añadir a alguna mujer más que acaba en un convento de forma obligada, pero en realidad es un recurso más. Muy bien, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos ponentes. Entonces, como os decía al principio, vamos a proceder ahora a la entrega de un trofeo, de un recuerdo, y os comentaba que no os vayáis, que nos queda el colofón final, que es la clausura del Congreso. Entonces nos despedimos a los dos ponentes, dándoles las gracias por su participación. No lo deberáis. No, muy bien. La parte. Yo